Entonces, buenas tardes a todos. Hoy vamos a comenzar con el primer tema de neurocirugía, que es trauma craneoencefálico, uno de los temas más importantes que ustedes como médicos deben de conocer. Mi nombre es Jacob Sánchez y bueno, tengo el gusto de comenzar el semestre hablando de este tema tan interesante que es trauma craneoencefálico. Entonces, para comenzar, un poco de las generalidades. Saber que el trauma craneoencefálico es la principal causa de muerte, importante, la principal causa de muerte entre pacientes de trauma, ¿no? Principalmente pues adultos jóvenes, ¿no? Porque aquí involucra desde el primer año de vida hasta los 45 años, pero claro, ¿no? Cada etapa tiene sus características. Los primeros años de vida, obviamente pues caídas de los brazos de la mamá, caídas de la cuna, después ya niños más jóvenes de 5 a 10, 15 años pues caídas de juegos, caídas de un techo, caídas de un árbol, y así entonces aumentando pues ya cuando tienen la mayoría de edad, a los 45 años usualmente comienza el consumo de bebidas alcohólicas, y el consumo de bebidas alcohólicas pues es lo que conlleva pues la principal razón de accidentes de vehículo a motor, y eso obviamente pues conlleva trauma múltiple, y dentro del trauma múltiple el paciente pues tiene trauma craneoencefálico. Pues nosotros como neurocirujanos vemos pacientes no solamente con un trauma craneoencefálico aislado, sino con trauma múltiple. Obviamente pues el trauma múltiple, si es un trauma toracoabdominal, ya sea cerrado o abierto, lo maneja el cirujano general, pero nos toca manejar el paciente en conjunto. Y obviamente pues aquí también entran las lesiones de la columna cervical, la columna torácica y la columna lumbar, que por supuesto pues también involucran las patologías neuroquirúrgicas. Entonces la tercera causa de muerte a nivel mundial, después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, para que vean la alta incidencia que tiene. Y bueno, pues usualmente somos estadísticas de los Estados Unidos, pero eso se extrapola y se extrapola pues a cualquier otro país, y por supuesto pues que tiene una alta incidencia en cualquier lugar del mundo, porque usualmente pues es el mismo patrón. Y por supuesto pues los picos de incidencia en los grupos de 0 a 4 años, pues como les había comentado, los grupos de 14 a 25 años como les había comentado, y también los mayores de 65 años son estos pacientes adultos mayores que están en su casa, se resbalan, se golpean la cabeza, o tienen a veces algún trauma incluso banal. A veces depende si están tomando algún tipo de anticoagulante, y eso aumenta el riesgo de que el trauma craneoencefálico se convierta en un evento hemorrágico. Se ve mucho en los pacientes adultos mayores cuando están tomando warfarina, clopidogrel, aspirina, que están doblemente anticoagulados, y en su casa tienen una caída, a veces una caída banal, y eso les produce un hematoma subdural crónico. A veces el trauma es un poco más intenso y va a ir ya con un subdural agudo. Obviamente pues un hematoma subdural agudo tiene características bastante importantes de riesgo de muerte, hasta 90%. Entonces el 98% de todos los traumas craneoencefálicos se clasifican según su severidad. Pero usualmente pues, el 98% de los traumas craneoencefálicos son leves, ¿sí? Usualmente el 98% de los traumas craneoencefálicos son leves. Claro, la mayor causa de consulta en un cuarto de urgencia, pues un paciente con un trauma leve, usualmente es un paciente que solamente tiene que ser vigilado con a veces una tomografía control, a veces una tomografía, de ingreso, a veces una tomografía control, a veces unas horas de observación. Esa es la mayoría de los traumas, ¿no? Y ya entonces así el porcentaje va disminuyendo, y obviamente va yéndose de moderado a severo. Obviamente asociado a descuido de medidas de prevención, ¿no? Y esto incluye todo, ¿no? Desde que la persona comienza a consumir las bebidas alcohólicas, falta de uso de cinturón de seguridad, falta de uso de casco, ya sea incluso motocicleta, bicicleta. Nosotros recibimos muchos pacientes con trauma craneoencefálico moderado a severo que andan en bicicleta. Como ustedes se han dado cuenta, en las calles de nuestra población no hay una regulación vial que diga que todo conductor
de bicicleta deba llevar todas sus medidas de seguridad, ¿no? Y no las tienen, ¿no? Hace que a veces se caigan en una cuneta, se caen en una quebrada, en los puentes. Esa es la temática siempre, no es la misma historia, ¿no? Y a veces acompañado incluso pues del consumo de bebidas alcohólicas. Y por supuesto pues esos son los pacientes que vemos en nuestros hospitales. Entonces solo 37% de los pacientes con trauma encefálico se les hace un CAT en el cuarto de urgencias. Claro, obviamente hay unos criterios que vamos a explicar con un poquito más de detalle, que son los criterios de Nexus. Hay 3 criterios, los vamos a ver con un poco más de detalle en la próxima diapositiva, pero al final esos 3 criterios son los mismos, ¿no? Yo siempre recomiendo los de Nexus porque son como los más fáciles de aprenderse, pero en realidad pues los otros dicen lo mismo prácticamente. Y el 7% de estos traumas pues se identifica como un trauma craneoencefálico grave. Y bueno, ahorita lo voy a mencionar. ¿Cómo se sabe que es grave, que es moderado, que es leve el trauma craneoencefálico? Eso depende del estado neurológico del paciente después del trauma y el ingreso hospitalario. Y eso es con el Glasgow, ¿sí? Entonces hay una escala aquí que voy a mencionar, que es la escala de Marshall. La escala de Marshall es una escala que se utiliza para valorar también la severidad del trauma. No depende mucho de la institución. Hay instituciones que no las usan tan de rutina, hay otras instituciones que las usan un poco más de rutina. Pero al final pues lo que hace la escala de Marshall es que clasifica según el volumen de la hemorragia o la contusión cerebral y la desviación de línea media, qué tan severo es el trauma, ¿okay? Y si entonces requiere o no requiere un manejo quirúrgico. Y por supuesto pues todos estos traumas también se pueden ver asociados a fracturas de la calota, ¿no? Y de la base del cráneo. Entonces aquí vemos este gráfico. Este gráfico dice más o menos pues en general cómo ocurren la mayor cantidad de traumas craneoencefálicos. Claro, depende del grupo etario, pero sí les puedo decir que aunque este es el 17% en nuestra población, este porcentaje es bastante alto, el consumo de bebidas alcohólicas. Siempre recuerde, y un consejo que les doy, siempre que tengan un paciente con trauma craneoencefálico, pregunten si no estaba consumiendo bebidas alcohólicas. Importante, porque es muy difícil que una persona se accidente si no está realmente bajo el efecto de las bebidas alcohólicas. ¿Me explico? Entonces siempre pregunten eso, porque aparte de preguntar por qué se accidentó, también el paciente bajo los efectos de las bebidas alcohólicas va a tener un estado neurológico sesgado. Entonces puede ser que el trauma no sea severo, ni siquiera moderado, pero como está bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, puede estar incluso muy incoherente y somnoliento con un glajo de 12. ¿Me explico? Pero no por el trauma, sino por los efectos de la bebida alcohólica. Entonces ahí toca hacer el diagnóstico diferencial entre una tomografía normal y un paciente con un glajo de 12. ¿Por qué tiene glajo de 12? Si no preguntan, si no averiguan si estaba bajo los efectos de la bebida alcohólica, entonces van a tener un manejo inadecuado del paciente al inicio, en el cuarto de urgencia. Caídas, por supuesto. Aquí en nuestra población es muy común, muy frecuente las caídas de los árboles frutales. Depende del árbol de fruta de la temporada. El árbol de fruta puede ser aguacate, de la temporada puede ser aguacate, puede ser mamones, o puede ser mango, ¿sí? Estas son las épocas donde llegan los pacientes con más trauma craneoencefálico a cuarta urgencia. Y igual también con traumas raquimedulares, asaltos o traumas por violencia, es muy común. Igual eso también está directamente relacionado con el consumo de bebidas alcohólicas. Usualmente pues en los bailes, en las cantaderas, pacientes bajo los efectos de bebidas alcohólicas, pues ahí son los que tienen más riesgo. En la población indígena también es muy frecuente pues estos eventos bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, ¿sí? Y bueno, pues obviamente ya otros pues que
Incluye pues ya de repente quizás accidentes pues que si no tienen o no involucran directamente pues el consumo de bebidas alcohólicas. ¿Y qué pasa? Entonces esto resulta en una alta tasa de mortalidad y morbilidad. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a ser entonces una carga socioeconómica tanto para la población como para el hospital y para sus familias. Porque dependiendo de la severidad, entonces estos pacientes pueden quedar con discapacidad severa. ¿Okay? Y obviamente pues mientras más discapacitado esté, más tiempo de hospitalización y más consumo de todos los bienes del hospital. Entonces, ¿cómo se clasifica el trauma craneoencefálico? Hay diferentes formas de clasificarlo. Usualmente pues es una combinación de estas tres cosas lo que se evalúa. La severidad clínica es el gold standard. Esto es muy importante. Esto va directamente acompañado del Glasgow Coma Score, ¿sí? Del Glasgow. ¿Okay? Entonces, usualmente pues, yo tengo la diapositiva más adelante, pero un paciente de 14 a 15 es un trauma, tiene una severidad leve. De 9 a 13 es moderado. Y de 8 para abajo, que ya está en coma, pues un trauma craneoencefálico severo. El mecanismo de lesión es importante también porque obviamente uno evalúa algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tan intenso fue el trauma? Eso es importante evaluarlo. ¿Cómo se dio el trauma? Depende de qué tanta altura se cayó. Si se cayó del techo de una casa, a veces se suben a arreglar la antena de la televisión y se cae en el techo. Es importante saber la altura, ¿no? ¿Qué tan alto se cayó del árbol? ¿Sí? Por ejemplo, en la ciudad de Panamá se caen de los andamios de los edificios, ¿okay? Ya de una altura importante, varios pisos de altura. Y todo eso hay que preguntarlo porque no es lo mismo manejar aunque a veces no le haya pasado gran cosa, saber que se cayó de 4 pisos de altura no le vas a dar salida. ¿Ves? O sea, tienes que saber valorar esas cositas, ¿no? Y la lesión estructural, por supuesto. ¿Qué ves en la tomografía? Si ves en la tomografía un fenómeno de sal y pimienta que indica una contusión cerebral, ¿no? Tienes la tomografía, tienes la línea media, tienes un patrón de sal y pimienta que te indica entonces sangre hiperdensa, la sangre aguda. Recuerden siempre, la sangre aguda en la tomografía se ve blanca, o sea, hiperdensa, ¿ok? Ese patrón de sal y pimienta indica punteado blanco de sangre y un edema citotóxico alrededor hipodenso, ¿ok? Hipodenso, que indica el edema citotóxico. Hay varios tipos de edema, principalmente 2 tipos de edema. El edema, 2 tipos de edema. El edema citotóxico, que ocurre por daño directamente del cuerpo neuronal. Y el edema vasogénico, que es un edema pues, que discurre por la sustancia blanca, usualmente con un patrón digitiforme, lo van a encontrar así. Es un edema muy común en los tumores, principalmente, donde el patrón inflamatorio después del líquido se da por la sustancia blanca. ¿Ok? Entonces, el mejor modelo pronóstico usualmente incluye todo, ¿no? Incluye evaluar el estado neurológico del paciente y qué tanta lesión hay en la tomografía del cerebro. Y a la vez también saber cómo fue el mecanismo de lesión. No es lo mismo un accidente automóvil donde no hubieron víctimas letales que un accidente de automóvil donde hubieron víctimas letales. Aunque el paciente esté bien, hubieron víctimas letales. Eso significa que fue un accidente de muy alto impacto. Pero todas esas cosas hay que evaluarlas. También a veces es muy importante qué tanto daño del vehículo hubo. Muy importante. A veces si el carro queda en pérdida total, eso también indica qué tan severo fue el accidente. Todas esas cositas son importantes evaluarlas. Entonces, según el mecanismo de lesión, pues la lesión puede ser contusa, o sea, un golpe seco, ¿no? en la
en la cabeza. Puede ser contusa como este balón de béisbol, o una piedra, o un palo de hockey. Puede ser contuso, cortante, como por ejemplo un machetazo, muy común en nuestra población indígena o en la población campesina, ¿sí? En peleas de campesinos, ¿okay? Pelean con machete. Penetrante, como por ejemplo este individuo pues, que tiene este cuchillo insertado en su bóveda craneal, su cavidad craneal. Y explosivo, pues obviamente pues ya involucra pues otro tipo de accidentes, ¿no? Entonces es muy importante evaluar todas estas cosas, el mecanismo de lesión. Para también saber la severidad tenemos que evaluar la escala de coma de Glasgow. Yo creo que ya Glasgow lo hemos visto en el semestre pasado, en neurología, pero no está de más pues echarle un repasón para determinar y saber las características principales pues, de esto. Saber que Glasgow se evalúa tres cosas básicas. Evalúa la parte motora, que vale 6 puntos, la parte verbal, que vale 5 puntos, y la parte visual, que vale 4 puntos. Recuerden que, yo siempre les digo, al momento de evaluar el Glasgow, tienen que tener cuidado porque la evaluación del Glasgow no es textual como lo dice la tabla, porque entonces cometen errores. Ya yo les he dado a ustedes una clase completa de Glasgow donde le hablo de los sesgos, ¿no? De los errores diagnósticos del Glasgow en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, 6 puntos, obedece órdenes. Si lo tomamos así exactamente, no lo vamos a evaluar adecuadamente porque si tenemos un paciente que está bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, no te va a obedecer las órdenes exactamente, pero sí se va a mover solo. Entonces realmente los 6 puntos es un paciente que tiene movimientos espontáneos, ¿sí? Eso es importante. Movimientos espontáneos, que se mueve solo en la cama. Un paciente que ustedes llegan a la cama y está amarrado, está restringido. ¿Por qué está restringido? Porque se quiere tirar de la cama, quiere decir que tiene tiene su movimiento conservado. Claro, podría estar hemiparético o hemipléjico, no importa. Si se le mueve un lado del cuerpo, sigue teniendo los 6 puntos. Recuerden que la escala de Glasgow da el mejor puntaje, ¿ok? El mejor puntaje, ¿sí? Importante. 5 puntos sí es localiza el dolor. Yo siempre les digo a ustedes que localizar el dolor sí es un reflejo. Si el paciente realmente localiza el dolor, no se va a mover. No tendría por qué estar restringido en la cama. O al menos que haya quedado restringido, pues, porque primero se movía. Pero después si no se mueve y solamente lleva el miembro superior principalmente, ¿no? Hacia el estímulo del dolor, usualmente un estímulo central que nosotros hacemos a nivel del esternón, y la extremidad cruza la línea media, entonces está localizando. Y solamente va a hacer ese movimiento, no va a hacer otro tipo de movimiento. Entonces se vuelve un reflejo porque lo puedes hacer 5, 10, 15 veces y te va a hacer el mismo fenómeno 5, 10, 15 veces. Retira el dolor, más que retrae es retira, o sea que se intenta alejar, ¿okay? Se intenta alejar del estímulo doloroso, también sigue siendo un reflejo, lo va a hacer todas las veces que lo hagas, y después de hacerle eso no va a hacer ningún otro tipo de movimiento. Flexión normal, obviamente aquí estamos hablando entonces ya de una postura de decorticación, que te está indicando entonces una lesión por encima del núcleo rojo. Recuerden que el núcleo rojo está a nivel del mesencéfalo. Entonces toda lesión que esté por encima del mesencéfalo es una lesión telencefálica y diencefálica, ¿no? Entonces allí el paciente, si tiene lesión solamente pues, de su telencéfalo, diencéfalo, va a decorticar. Pero si el tallo le sigue sirviendo, va a decorticar. Si el tallo tiene ya lesión, porque la lesión está por debajo del núcleo rojo, o sea, el mesencéfalo hacia abajo, el paciente comienza a descerebrar, ¿sí? Que es la extensión esta anormal, que es el que yo le digo a ustedes que es el arranca la moto, ¿no? ¿Sí? Porque hace una flexión hacia afuera de las manos con extensión de la extremidad, ¿sí? Y pues usualmente una descerebración, incluso bueno, la decorticación es muy grave, pero una descerebración pues indica un daño a veces irreversible, y
estos pacientes pues muy probablemente ya al tener una lesión del tallo consignada con signos de descerebración, pues muy probablemente pues ya tengan un muy mal pronóstico. Y pues sin respuesta es que no hace nada. ¿Ok? No hace nada. Entonces, 5 puntos, pues conversa orientadamente. ¿Cómo van a saber que conversa orientadamente al paciente? Porque ustedes le van a preguntar al paciente 3 cosas principales. Le van a preguntar si está orientado en persona, espacio y tiempo. Si ustedes no hacen esas 3 preguntas, entonces ustedes no pueden decir que el paciente está conversando orientadamente. Tienen que preguntarle al paciente cómo se llama. Usualmente pregunta sencilla, ¿no? Eso te va a indicar si está orientado en persona. En espacio, en dónde se encuentran, con que sepa que está en un hospital es suficiente. Y el tiempo, ¿no? Hay que preguntarle cosas sencillas. Si le preguntas hora y fecha, a veces es muy difícil que te la respondan. A veces han estado mucho tiempo desorientados previamente o incluso inconscientes y no van a saber esos detalles específicamente. Como que sepan el mes o el año, está bastante bien. ¿Me explico? Siempre hagan preguntas sencillas, importantes. Eso es lo mismo con el mini mental test. Ya creo que ya lo hemos revisado, ¿no? Mini mental test, lo mismo, ¿no? No ponerle a hacer al paciente sumas aritméticas complicadas, ¿no? 2 más 2, 3 más 2, cosas sencillas, ¿no? Y acuérdense que también mucho de esto depende del nivel educativo del paciente. Un indígena, porque no sepa sumar 3 más 2, no significa por eso que tenga una alteración cognitiva. ¿Me explico? Ya eso ya es un detalle que tiene que ver más que todo con la parte educacional. ¿Me explico? Conversa desorientadamente, obviamente pues te falla alguno de esos 3 puntos y estás desorientado. Usualmente las personas se desorientan más en espacio, en tiempo, que es el punto donde más se van a desorientar. Palabras inadecuadas no exactamente son vulgaridades, son palabras o respuestas que no tienen que ver con la pregunta. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿dónde está usted, señor? Y te dice que tiene unas gallinas en su casa. Tú vuelves y repites la pregunta para ver si no fue que te escuchó mal. No, te estoy preguntando dónde se encuentra y te sigue hablando de las gallinas o de algún perro que tenga en la casa o de cualquier cosa que no tenga sentido con respecto a la pregunta. Eso ya es incoherente. Esos pacientes que están en el cuatro urgencias gritando, usualmente pacientes con trauma craneoencefálico secundario a accidente vehicular motor bajo el efecto de bebidas alcohólicas, gritando el nombre de alguna persona que quizás conozcan. María, María, suéltame, sácame de aquí. Ese paciente está incoherente, ¿no? Eso es muy común verlo, escucharlo en los cuartos de urgencia. Como ustedes roten urgencia, se van a dar cuenta cómo lo escuchan desde lejos gritando. ¿Okay? Sonidos incomprensibles. Ya este sí es un paciente que hace solamente gesticulaciones, ruidos guturales, ¿no? Y sin respuesta, por supuesto, ya no hace nada, ¿no? La parte visual, si tiene los ojos abiertos, espontáneamente, sí es cierto, pero puede estar dormido. Si estás dormido y te despiertan, no por eso le vas a quitar un punto a la puntuación del Glasgow. ¿Ok? Tienes que evaluar el contexto, ¿no? Estaba dormido porque eran las 3 de la mañana. Digo, es natural que cualquier persona esté dormida a las 3 de la mañana. Excepto ustedes que están en el turno, pues no pueden estar dormidos, pero el paciente sí va a estar dormido, ¿por qué no? Entonces no quitarle un punto porque está dormido, ¿sí? El estímulo verbal, aquí sí realmente es a depender, no tanto el estímulo verbal, porque yo te puedo despertar, llamarte por tu nombre y despertarte. Y no te voy a, vuelvo y repito, no te voy a bajar un punto por eso. Porque vas a poner que sí, tiene 3 puntos porque respondió el estímulo verbal. Realmente no. Porque un paciente con 3 puntos es realmente un paciente que está somnoliento. Si está dormido, tú le hablas y él se va a despertar. Pero no puedes continuar una conversación con él. Se va a volver a dormir en pocos segundos y tienes que volver a despertarlo. Y así sucesivamente. Nunca se va a quedar despierto hablando contigo. Obviamente esto a veces hay que hacerlo más de 2 o 3 veces, porque sí es cierto que hay pacientes que están dormidos y tienen el sueño tan profundo que a veces logran despertar y se vuelven a dormir. Prueba 1 o 2 veces más para ver si es que no está somnoliento simplemente porque no lo ha logrado despertarse bien.
¿Me explico? Son detalles, ¿no? Y sin respuesta, pues obviamente no tiene ninguna respuesta. Entonces ya lo dije, ¿no? Cuando es un trauma craneoencefálico leve, el GLaDOS está de 14 a 15, moderado el GLaDOS está de 9 a 13, y severo, pues el paciente ya está en coma. Según la descripción estructural y anatómica, vamos a tener un paciente con un hematoma epidural, ¿no? Una imagen con una lesión en forma de lente biconvexa, un hematoma subdural, usualmente después una lesión con forma de semiluna, ¿no? Hiperdensa, o en este caso si es hipodensa, la probable es que se trate de un hematoma subdural crónico. Lesión axonal difusa es un paciente que por supuesto pues tiene una tomografía relativamente normal y está en coma. Claro, hay que evaluar si el coma también no es producto de que está bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. Pero si no es por eso, entonces hay que evaluar realmente si el paciente tiene, a veces evaluando muy bien la tomografía, viendo hacia línea media todo lo que sería tallo cerebral, sustancia blanca, principalmente la periventricular. Supongamos que este es el ventrículo, ¿no? Tiene pequeñas contusiones puntiformes a nivel de la sustancia blanca periventricular, o hacia los núcleos de la base, lo que es núcleo dentículo estriado, putamen, bueno, núcleo dentículo estriado, ¿no? El cuerpo estriado como tal, lesiones talámicas también diencefálicas, lesiones subtalámicas, lesiones hipotalámicas, lesiones mesencefálicas pontinas y vulvares de tallo que involucra línea media, ¿no? Entonces, sospechar que tiene una lesión axonal difusa. Que bueno, hay otra clasificación para lesiones axonales difusas, depende de qué tanto tiempo esté en coma el paciente. Si hay hemorragias intraventriculares traumáticas, usualmente todo va acompañado más que todo con hemorragias subaranoideas. Es muy difícil que haya una hemorragia intraventricular sola pura. La contusión cerebral, ¿no? Que ya les dije que es el patrón de sal y pimienta, ¿sí? Que es importante saber que en 48 horas tienes que repetir una tomografía control porque usualmente la contusión va a coalescer y de un patrón puntiforme o moteado va a pasar entonces a un patrón de un hematoma consolidado. Entonces ese aumento de volumen del hematoma va a causar efecto de masa, va a desviar la línea media y va a causar entonces disminución del estado neurológico de un paciente. Entonces siempre es importante por eso, cuando tú tienes un paciente con un trauma craneoencefálico, con una contusión cerebral, hospitalizarlo para hacer una tomografía en 48 horas porque se puede deteriorar en el transcurso de ese tiempo y podría no requerir cirugía inicialmente, pero sí requerirla a posterior, en el transcurso de ese tiempo. Y bueno, y la conmoción cerebral, que principalmente es una pérdida del estado de alerta, yo siempre lo denomino como PEA, o sea, pérdida del estado de alerta, pero sin ninguna lesión en la tomografía. Pero obviamente no es lo mismo que una lesión axonal difusa, sino es una lesión, es un paciente que no tiene lesión en la tomografía, pero ya se despertó. Obviamente si fuera lesión axonal difusa no estaría despierto, continuaría en coma. ¿Me explico? Y bueno, obviamente fracturas de cráneo, pues que hay abiertas, expuestas, lineales, eso después lo veremos con un poquito más de detalle. Ejemplo de lesión estructural, ya saben que aquí tenemos una tomografía limpia, simétrica bilateralmente, y entonces acá pues tenemos la misma tomografía simétrica bilateralmente comparando con una tomografía que tiene una contusión cerebral. ¿Ok? Aquí vemos la sangre hiperdensa y vemos entonces este patrón oscuro alrededor que es el edema citotóxico. ¿Ok? Aquí incluso hay algo también de sangre que probablemente puede ser sangre subdural, aguda. Eso lo vimos en un taller que dimos este verano, ¿no? Tenemos otra tomografía limpia. Sí, tenemos entonces un patrón en semiluna de un hematoma subdural agudo porque es hiperdenso, la sangre es blanca, con efecto de masa, degradación de línea media, el ventrículo de este lado desapareció, está subfalcino, está herniándose por debajo del falso. El hematoma subdural crónico, que es el mismo hematoma
en forma de semiluna, con el patrón de sangre hipodenso, que indica pues sangre crónica. Usualmente pues esta historia del paciente mayor de 65 años, lo usual, pues, que se cae, se golpea la cabeza. La historia es de que se golpea hace un mes o 2 meses atrás y viene al hospital con un hematoma celular crónico. Muy común en nuestra población, muy común, muy común. Hematomas epidurales, que aunque se ve más impresionante pues que el hematoma subdural agudo, este tiene menos mortalidad. La mortalidad del hematoma epidural es del 33%, la mortalidad del hematoma celular agudo es del 90%. Importante, usualmente el hematoma celular agudo involucra un mecanismo de trauma mucho más severo. El hematoma epidural también, por supuesto, pero el hematoma epidural pues, es una fractura de la concha del temporal principalmente, que está en relación con el paso de la arteria meningia media. La arteria meningia media se rompe, se lacera en ese nivel y se comienza a acumular sangre a nivel epidural, provocando pues el efecto de masa. Aquí hay un fenómeno que se llama el fenómeno de walk and die, o sea, camina y muere. Es donde el paciente usualmente pues se cae, por ejemplo, se cae de una bicicleta, se golpea la cabeza, pierde el estado de alerta por unos pocos minutos, se despierta, logra llegar a su casa, se acuesta a dormir y al día siguiente no despierta. O el familiar lo encuentra en la noche que no responde y que no responde al llamado, pues no despierta. Y está vomitado muchas veces. Entonces, obviamente, pues lo llevan al hospital. Y la historia es esa, ¿no? Se cayó, sí, caminó, no le pasó nada y nadie pensó que le había pasado nada y después se deterioró. Hay que tener mucho cuidado con los hematomas epidurales, principalmente con los hematomas epidurales de la fosa del temporal, porque el origen de la arteria meningia media está muy cerca. Recuerden que la arteria meningia media se origina por el foramen, por el agujero espinoso, que está a nivel de la fosa media, y cuando el hematoma epidural está allí significa que la laceración de la arteria meningia media está muy cerca del origen. Esos hematomas pueden crecer rápidamente en pocas horas. Esos pacientes hay que vigilarlos muy de cerca. Importante. Este paciente, pues, por ejemplo, tiene hemorragia subaracnoidea. Todo lo que sería, por ejemplo, este es el valle silviano, ¿no? Aquí tenemos surcos, todo está reemplazado de sangre, ¿no? Todo está reemplazado de sangre. Y los ventrículos pues también tienen sangre, ¿no? Tiene molde de sangre dentro de los ventrículos. Y aquí tenemos pues un ejemplo de una lesión de tipo fractura, en donde pues tenemos una fractura aquí deprimida, pero bueno, habría que ver otro, hay que ver si está abierta, si está expuesta, ¿no? Si es una fractura que la tabla externa, que es esta, supera la profundidad de la tabla interna. Y así, ¿no? Algunos detalles que uno como cirujano evalúa con un poquito más de detalle para determinar si el paciente requiere o no requiere manejo quirúrgico y levantamiento de esa fractura. Si está en área cosmética también, si está en la región frontal, el paciente va a tener toda la frente hundida. Obviamente ese paciente hay que operarlo. ¿Quién quiere después de un trauma tener la frente hundida? Nadie. Recuerden que nuestra cara es nuestra presentación al mundo, ¿no? ¿Me explico? Entonces, obviamente, la cara se vuelve una área cosmética en conjunto con la frente, ¿no? Y si hay una fractura deprimida acá frontal, ¿no? Obviamente, pues hay que repararlo, ¿sí? Bueno, ya les dije la diferencia entre contusión y conmoción. Una contusión es una pérdida de estado de alerta. O sea, ¿qué es contusión? PEA más un CAT patológico. Un CAT patológico. ¿Qué es una conmoción? Es PEA más un CAT normal. ¿Ya? Eso es todo. Eso sí, las conmociones cerebrales pueden quedar a veces un poco desorientados a los pacientes. A veces, dependiendo de qué tan desorientados queden, y si son jóvenes, yo prefiero hospitalizarlos y se les vigila por unas 24 horas. Usualmente al día siguiente ya están mejor. Bueno, es lo mismo que les había explicado, ¿no? Contusión versus conmoción. Obviamente, ¿esto qué sería? Esto sería una contusión cerebral, obviamente. Clasificación de la conmoción. Depende mucho de cuánto tiempo perder estado de alerta y algunos detalles, pues, realmente pues no hay una relevancia así clínica tan importante, porque muchas veces la historia es desconocida.
Muchas veces el paciente después que se despierta que te dice que perdió el estado de alerta, pero no te sabe decir cuánto tiempo. A veces no hay testigos, ¿no? Pero lo importante es que perdió el estado de alerta, mañana te lo puede decir, o hay un testigo pues, que te dice que lo encontró así. A veces lo encuentran así y no saben desde cuándo está así. ¿Me explico? Entonces, a veces calcular el tiempo es difícil, ¿no? Lo importante es saber que perdió el estado de alerta, no tiene la tomografía, a veces está un poquito desorientado, ya tú lo clasificas como conmoción. Entonces, el hematoma epidural, pues, rápidamente un review nuevamente, un poquito más teórico. Ya saben, ¿no? Esta imagen en forma de semiluna. Ruptura de la arteria meningia media, recuerden, ¿no? Porque es una lesión epidural sobre la dura madre. Recuerden que la arteria meningia media es una arteria que discurre, sale del agujero espinoso, uno de los tres agujeros, la fosa media, sube por la concha del temporal hacia la convexidad y alimenta la meninge, la dura madre. Es rama de la arteria maxilar. La arteria maxilar es rama de la arteria carótida externa. ¿Okay? Entonces, produce esta imagen biconvexa lenticular. Respecto a la sutura del cráneo, porque la dura madre está bien adherida a esas áreas de donde está la sutura coronal, la sutura sagital. Entonces el hematoma se forma y no la logra pasar. No la logra pasar. En cambio el subdural sí está desde el frontal hasta del frontal, parietal, occipital, temporal, por todos lados, porque el hematoma subdural no tiene nada que ver con el espacio epidural, que está por debajo, y ese espacio es libre, es abierto. ¿Me explico? Es menos frecuente que los hematomas orales agudos, es cierto, y la mortalidad es del 33%. Y aunque se vea, vuelvo y repito, más aparatoso que el subdural agudo tiene más mortalidad, tiene el 90%, porque es una lesión mucho más, involucra un mecanismo de trauma mucho más fuerte, más intenso. Y también asimismo como la mortalidad, la prestación clínica del walk and die es del 33%, ¿no? A mí me gusta que apréndanselo así, porque si no se pone que 10 a 27 se les puede olvidar. 33%. Este es el walk and die, ¿no? Que se despierta, camina, tiene un periodo de lucidez por varias horas y luego entonces se deteriora. Básicamente pues le encuentran vomitado, no despierta o no despierta al día siguiente, ¿no? Y obviamente, claro, aunque la mortalidad sea del 33%, hay algo que tienen que saber que es importante. No es lo mismo un hematoma epidural que ocurrió hace 2-3 horas que un hematoma epidural que ocurrió hace más de 12 a 24 horas. Porque mientras más efecto de masa tenga sobre el parénquima cerebral, asimismo entonces la lesión hacia la circulación va a aumentar. Así mismo aumenta, ¿no? Pero no desconecte. Así mismo aumenta. Porque como produce efecto de masa, las arterias se cierran. Por ejemplo, la arteria meningia la arteria cerebral media se puede ver obliterada. Y si se infarta, y si se cierra, obviamente va a ocurrir un infarto. ¿Me explico? Entonces, aunque opera al paciente, el paciente puede quedar con secuelas neurológicas severas secundarias al infarto, o infartos de grandes territorios. La imagen del hematoma epidural, ya la conocen. El hematoma cerebral agudo, 90% de mortalidad. Y si está acompañado de anticoagulantes, 100% mortalidad. De verdad que es bastante difícil sacar a esos pacientes adelante. Radiológicamente ya lo saben, ¿no? Una imagen en forma de semiluna, ¿sí? Está debajo del espacio subdural. Por eso es subdural. El agudo se ve hiperdenso. Obviamente también la historia te lo voy a decir, ¿no? El señor se cayó hoy de la cama. ¿Qué estaba tomando? Aspirina, clopidogrel por cardiopatía. 100% de mortalidad. Digo, hay que operarlo, por supuesto, ¿no? Pero el pronóstico baja bastante. Si el hematoma entonces es hipodenso, también la historia te lo voy a decir. No, él se cayó como hace un mes, doctor. Pero incluso lo traímos al hospital, no tenía nada en la tomografía, le hicieron un CAT. Y ahora de repente se deteriora, por eso lo traímos.
Por eso lo traemos. Y tiene entonces cerebral crónico. Entonces, bueno, esto es una imagen pues para que vean un poquito de anatomía, ¿no? Yo creo que ya anatomía estamos bien claros con esa parte. Bueno, este es el cerebral crónico, ¿no? Semiluna, hipodenso. Usualmente pues, el hematoma cerebral crónico tiene otra fisiopatología. ¿Qué pasa? El paciente se golpea hace un mes, 2 meses atrás. Empieza a ver un pequeño leak de sangre. La sangre se va alisando, se va como degradando, ¿no? Va haciendo derivados de hemocidina. Eso va produciendo pues una cascada de un patrón, una reacción inflamatoria crónica, y se va formando una cápsula. Entonces esa cápsula funciona a medida de membrana que comienza a producir pues un extrasudado, ¿sí? Entonces ese extrasudado se vuelve el hematoma. Por eso muchas veces los hematomas celulares crónicos, claro, si no son muy grandes, se pueden manejar con corticoides, porque en realidad el patrón fisiopatológico es por un proceso inflamatorio crónico. Pero a esos pacientes hay que seleccionarlos bien. Si el efecto de masa es muy grande, el hematoma celular crónico, es mejor evacuarlo. No lo vas a comenzar a corticoides para ver si en 7 días se le quita un efecto de masa tan grande, porque podría tener también un infarto del cerebro o compresión de alguna rama de la arteria del polígono de Willis. ¿Okay? Entonces, bueno, pues esto es parte de la cascada del patrón inflamatorio ese que les mencioné. La hemorragia subarachnoidea, muy importante saber que hay 2 tipos de hemorragia subarachnoidea, muchachos. Esta es la hemorragia subarachnoidea postraumática y esta es la hemorragia subarachnoidea espontánea. No estamos hablando de la hemorragia subarachnoidea espontánea. La hemorragia subarachnoidea espontánea es por ruptura de un aneurisma. Esto es una condición sumamente grave. En este caso, pues obviamente, esta hemorragia subarachnoidea, esta traumática, claro, se debe a un trauma, ¿no? Pero a veces, pues, la cantidad de sangre que va a haber va a depender más que todo de las características del trauma. Y usualmente, pues, con la hemorragia subarachnoidea postraumática no se hace nada. Tú lo hospitalizas y lo vigilas. Le haces su tomografía en 48 horas. Pero no se hace nada con esta hemorragia. No la puedes operar. ¿Me explico? Pero sí, ¿qué pasa? En algunos pacientes, que se posite se ponga. Pero en algunos pacientes, ¿cómo se llama? Algunos pacientes sí pueden producir, ¿cómo se llama? Hidrocefalia. Sí puede producir hidrocefalia en algunos pacientes. Entonces, algunos pacientes producen hidrocefalia y a veces sí requiere entonces la colocación de una derivación a posterior. Entonces la lesión axonal difusa es una lesión que entonces no, ¿qué pasa? No se tiene nada en la tomografía, nada evidente. El paciente está en coma, punto. Tienes que evaluar con mucho detalle las áreas de la línea media, las áreas periventriculares, las áreas diencefálicas, las áreas de los núcleos de la base, las áreas del tallo cerebral. A veces te puedes encontrar pequeñas lesiones puntiformes hiperdensas que te van a indicar entonces que hay una hemorragia ahí. Y entonces ese paciente, claro, ya lo podrías clasificar como una lesión axonal difusa. También no es una patología quirúrgica directamente, ¿no? Pero este paciente hay que hospitalizarlo. Si está en coma, obviamente va a estar intubado, va a tener que ser manejado en la unidad de cuidados intensivos hasta que entonces se recupere, despierte. Depende de qué tanta lesión haya involucrado, el paciente podrá despertar en 24 horas. A veces también, para que sepan, a veces es una combinación entre lesión axonal difusa y bebidas alcohólicas. A veces incluso solamente bebidas alcohólicas. ¿Sí?
Pero digo, al inicio quizás no lo vas a saber porque está intubado, ¿no? O sea, obviamente tú siempre tienes que pensar lo peor. Pero el paciente, usualmente cuando están con bebidas alcohólicas, incluso al día siguiente ellos mismos se extuban cuando se despiertan después de que se les pase el efecto de la bebida alcohólica. Si no, entonces el paciente a veces despierta en 24 horas, a veces en una semana, y dependiendo, ¿no? Dependiendo de qué tan severo sea, ahí se va aumentando el tiempo, ¿no? Entonces, la lesión axial difusa también se puede clasificar dependiendo de la cantidad de tiempo que el paciente quede en coma. En 3 tipos principalmente. Las fracturas craneales, pues ya lo dije, no pueden ser lineales, pueden ser expuestas, deprimidas, expuestas, y dependiendo de algunas características, también si tenga área cosmética, pues va a requerir manejo. Por ejemplo, aquí tenemos las fracturas de base de cráneo, que importante la fractura de base de cráneo, que es que te van a producir unos signos clásicos que ustedes ya vieron en semiología. Los signos de mapache se llaman así, pues, porque te van a dar los ojos como un mapache, como raccoon, ¿no? Es decir, morados alrededor. El signo de Battle, que es el retroauricular, que es el mastoide. El de mapache usualmente es por fractura de base de cráneo a nivel de la fosa anterior, fosa temporal también. El Battle es usualmente una fractura a nivel de la porción petrosa del hueso temporal. Las fracturas de la porción petrosa del hueso temporal pueden ser transversas o longitudinales, dependiendo de cómo sea la fractura. A veces puede estar involucrada puede haber hipoacusia, puede haber síndrome vertiginoso también, y puede haber también lesión del nervio facial, importante, y el paciente puede presentar una parálisis facial, que a veces es transitoria y mejora con terapia física, ¿sí? Y también otra cosa importante, pueden presentar rinoliquia o rinorrea. Bueno, creo que rinorrea, perdón, por la nariz, y otorraquia por el oído, perdón. Exacto. Entonces, puede tener salida de sangre sola. Como paciente de sangre por el oído, tiene fractura de base de cráneo, olvídate. Es muy difícil que no la tenga. A veces si no la tienen es porque tienen laceración del conducto auditivo externo. Pero hay que fijarse bien en la tomografía. Pero también puede estar acompañado de salida de líquido cefalorraquídeo, tanto como por el oído como por la nariz. Saber que esta salida de líquido cefalorraquídeo usualmente después de un trauma por fractura resuelven espontáneamente. El mismo patrón inflamatorio del trauma hace que la meninge allí selle y la fractura se selle, ¿no? Entonces usualmente no se le da ningún tipo de manejo especial. Además sí que tener cuidado porque dependiendo de qué tan intensa sea la salida de líquido pueden presentar neumoencéfalo. Ocurre el mismo fenómeno de como cuando volteas una botella de agua. Cuando volteas la botella de agua, ¿qué pasa? Sale el agua y entra una burbuja, ¿no? ¿Qué es la burbuja? El aire. Entonces sale agua y entra aire. Así mismo pasa en la cabeza. Sale el agua y entra aire. Y eso puede producir un neumoencéfalo, que si es muy severo, entonces requiere de compresión también con trépanos para despresurizar. ¿Okay? Entonces, pero usualmente es muy raro. Yo creo que yo no me he operado un neumoencéfalo, uno o dos. Es muy raro que hagan un síndrome de hipertensión intracraneal. Usualmente resuelven con vigilancia y con oxígeno. Se les pone oxígeno al paciente y el neumoencéfalo se comienza a reabsorber. Todavía no conozco el mecanismo fisiopatológico por el cual eso ocurre, pero si le ponen oxígeno se reabsorbe bastante rápido el neumoencéfalo. También hay que evaluar las fracturas del EFOR. Las fracturas del EFOR son bien frecuentes. El problema está en que para evaluar las fracturas del EFOR tienes que evaluar la tomografía reconstruida en 3D. Es más fácil. No es que no la puedas evaluar con el CAT normal, y siempre es sencillo, ¿no? Pero si le haces la reconstrucción, vas a ver este patrón, ya sea tipo 1, tipo 2, tipo 3. O sea, la reconstrucción es esta, ¿no? Que puedes darle vuelta al cráneo en la computadora. Pero si lo ves corte por corte, como que la imagen a veces así aislada del trazo de fractura no te deja como ver exactamente qué tipo de EFOR es. ¿Okay? ¿Sí? Digo, no es que no se pueda, obvio, repito, no quiero decir las cosas mal, pero es más fácil verlo con la reconstrucción 3D. ¿Okay? Entonces, esto es lo que es un neumoencéfalo. Tenemos entonces, pues, el signo del Monte Fuji. El Monte Fuji, pues, es un monte ahí en Japón, muy bonito, que creo que la mayor cantidad del tiempo del año está cubierto de nieve. Entonces, bueno, pues tiene este mismo patrón del Monte Fuji. Se acumula aire a nivel de la bóveda craneal, ahí a nivel de los frontales principalmente,
y eso aumenta la presión intracraneal severamente, ¿no? Con cefalea intensa, deterioro neurológico del paciente, y requiere entonces de compresión en la segunda operación, solamente con trépanos. Le ponen unos drenajes y entonces lo vigilan, ¿no? A veces pues simplemente es aire, burbujitas de aire que tiene, pero se vigila porque a veces comienzan burbujitas y aumentan a grandes neumoencéfalos. Pero vuelvo y repito, es muy raro que progresen a quirúrgico. Usualmente lo que hacemos es que, lo que sí pasa es que primero hay burbujitas, después se pone bien grande el neumoencéfalo, pero no le habíamos puesto oxígeno primero. Después que le ponemos oxígeno comienza a mejorar. Otras consideraciones, pues, claro, las comorbilidades del paciente, ¿no? Cerebrales agudos con pacientes abuelitos, adultos mayores, tomando anticoagulación, paciente cardiópata, nefrópata, mal pronóstico. Evaluar el mecanismo de trauma, por supuesto. Si hay otras lesiones extracraneales, fracturas de la columna, ya sea cervical, torácico, lumbar. Claro, ¿no? Trauma toracolumnar cerrado, neumotórax, hemotórax, líquido libre abdominal, ruptura de grandes huesos, largos principalmente. ¿No? Todas esas cosas hay que verlas. Y obviamente, pues, evaluar la parte de las lesiones múltiples sistémicas secundarias. Porque si tienes un paciente, por ejemplo, con un trauma craneoencefálico y viene con un gran sangrado activo y es tipo hipovolémico, ¿qué te va a producir la hipovolemia? Shock. ¿No? El shock te va a provocar entonces hipoperfusión cerebral. Y todo un ciclo vicioso, ¿no? Entonces la hipoperfusión cerebral te va a aumentar, te va a producir encefalopatía anosisquémica, ¿no? Por alteración de la perfusión, ¿no? Vale la redundancia. Si el paciente está en coma y está sin asegurar la vía aérea, hipoxemia cerebral, edema, después empieza a haber edema por la muerte de la neurona, ¿me explico? Aumenta la PIC. Entonces ese es el daño secundario, ¿okay? O sea, no es un daño directo del parénquima, ¿me explico? ¿Sí? Ese es el daño secundario, ¿okay? Entonces hay que ver todo eso. Entonces todo paciente que llega con trauma craneoencefálico o con trauma múltiple en general tiene que estar bien reanimado, cristaloide, buena manejo de la presión arterial, suturar las heridas que estén sangrando, principalmente las de cuero cabelludo son muy sangronas, sangrado que tenga en cavidad pleural, abdominal, resolverlos, ¿no? Con tubos pleurales, o si no tiene que lapiar, tiene que meter a las segundas operaciones. Ok, todas esas cosas hay que manejarlas. La acidosis, por supuesto, que es un indicativo no simplemente del lactato, no un indicativo de la hipovolemia. Por colocarle vasopresores de ser necesario, ¿sí? Y al final, pues, estos pacientes van a tener no solamente un hematoma epidural o un hematoma cerebral agudo. A veces pueden llegar con una combinación de todo. Pueden tener un epidural, un subdural agudo, hemorragia subrenal postraumática, una contusión cerebral. Obviamente uno evalúa la tomografía y ve cuál es la que hay que operar, ¿no? Entonces ese es el drama de Venn, ¿no? Todo se mezclan, todas estas lesiones, ¿no? Okay. Creo que ahí terminamos. Y bueno, eso es todo por esta parte, que esta es la primera parte del trauma craneoencefálico.